Me está olvidando de grabar. Como les decía, esta forma de gobierno existen tres, las más difundidas: parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo. Obviamente que estas primeras dos son las más importantes, las más difundidas. Esto vamos a ver que existe, pero en menor medida. Bien, vamos con la primera. El parlamentarismo es una forma de gobierno que está muy arraigada en Europa, como les dije, ya que en su mayoría se trata de monarquías que ya tienen varios siglos de existencia y que a lo largo del tiempo fueron delegando un poco el poder. Es decir, el rey, el monarca, fue compartiendo, podríamos decir, el poder con el resto de la población hasta llegar hoy en día. Fíjense que se habla también de monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque hay una constitución que delimita y organiza el gobierno del país y las leyes. Hace varios siglos, cuando los reyes tenían todo el poder en su persona, cuando las monarquías eran absolutas, no había ningún tipo de documento ni nada que limite un poco el poder y las atribuciones del rey. Con la aparición de las constituciones, esto se fue moldeando un poco. Y bueno, y vamos a ver que el parlamentarismo vendría a ser una combinación entre, por un lado, la tradición monárquica de cada país. Piensen, por ejemplo, en Inglaterra. Gran Bretaña es el caso más ejemplar del parlamentarismo. Hay otros, obviamente, pero el caso de Gran Bretaña es eh, el más clásico, que es una monarquía surgida hace muchos años, pero más o menos la actual hace 5 siglos, la cual fue progresivamente compartiendo el poder hasta llegar a un sistema parlamentario, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Que el gobierno de un país en este sistema, en el parlamentarismo, no está a cargo del rey, porque ustedes piensen que Inglaterra, por ahí vemos que tiene una reina, y en otros países, en los parlamentaristas también hay una monarquía, hay una tradición monárquica, es decir, reyes que existen hace varios años, pero cumplen funciones más que nada de ceremonial y protocolo, ¿no? Funciones de un cargo más que nada simbólico, ya que quien verdaderamente ejerce el poder, quien verdaderamente es el jefe de gobierno, es esta figura de primer ministro. Jefe de gobierno, primer ministro, el cual es designado por el Parlamento. Es decir, en este caso, en este sistema, las personas, los ciudadanos comunes como nosotros, van a votar a los miembros del Parlamento, y ellos, los parlamentaristas, van a ser quienes designen al primer ministro, al jefe de gobierno. Obviamente que, siempre, esta persona va a pertenecer al partido mayoritario, ¿no? A quien tenga mayores escaños, mayor representación en el Parlamento. Así que ya saben, cuando vean por ahí el primer ministro de tal lugar, bueno, es porque estamos hablando de un sistema parlamentarista en el cual las personas no lo votan directamente a él, sino que votan a miembros del Parlamento, y estos a su vez eligen a el primer ministro. Bien. Esto por un lado. Ahora por el otro, la otra gran forma de gobierno, que es la que nosotros mejor conocemos, es el presidencialismo, ¿no? Y bueno, no hay mucho más que decir, ya que el jefe de gobierno aquí es el presidente, el cual es presidente y vice, quienes son votados directa o indirectamente por la población. Tenemos que en este sistema presidencialista hay dos centros de poder muy importantes, porque por un lado está la presidencia y el poder ejecutivo, y por otro lado está el Congreso y el poder legislativo. La diferencia sería que en el Congreso no hay una unidad, ya que está compuesto por diputados y senadores de diferentes partidos políticos, de diferentes listas, pero la presidencia sí. Hay un solo presidente, un solo vice, un solo cuerpo de ministros que responden ante él,
y ante un solo partido o coalición política, ¿no? Hay una figura como esta acá, me pareció muy interesante, el sistema presidencialista, en el cual la cara visible del Estado es el presidente o la presidenta. El sistema presidencialista que utilizamos hoy en día nosotros fue puesto en práctica por primera vez en los Estados Unidos, cuando logró su independencia y sancionó su constitución. Fíjense en qué año, hace mucho tiempo ya, 1787. Y desde allí, ¿por qué está más difundido en América Latina, en Argentina y el resto de América? Básicamente porque nosotros, y los Estados Unidos también, toda América, tenemos una historia en común, que fuimos conquistados por países extranjeros. Entonces, una forma de romper definitivamente los lazos coloniales fuera de fundar o crear, una vez terminadas las guerras de independencia, crear nuevas repúblicas presidencialistas. Con todos los problemas que tuvieron, pero vamos a ver que está bueno. No sé, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México son todos países presidencialistas, Estados Unidos también, y es por eso que esta forma de gobierno es muy joven, entre comillas, ya que no había presidentes antes, sino hasta hace 200 años y poco más, propia de estos nuevos países que lograron su independencia. Y por último, con esto vamos a ir terminando. También hay una forma llamada semipresidencialismo, la cual es la menos común. Es un híbrido, una mezcla de los dos. Como dice acá, cuenta con ambas formas. Por un lado la presidencia y por el otro lado el parlamento. Tiene ambas formas de gobierno en una. Fíjense que el país más importante, podríamos decir, en la actualidad que tiene este sistema es Francia. Y también otros países de Europa, fíjense, Austria, Finlandia, Portugal, mayoritariamente se da en Europa esta forma de gobierno. Y la cual podríamos decir, esta forma de gobierno tiene un poco de ambos, ¿no? Un poco del presidencialismo nuevo de los siglos XIX, XVIII y XIX, y también un poco de tradición monárquica de hace varios siglos, ¿no? Pero bueno, es un poquito más complejo este sistema, ya que combina ambos. Fíjense que el presidente es electo por el voto popular, pero puede ser reemplazado por el parlamento. Están los dos en un pie de igualdad, tanto el presidente como el parlamento tienen la misma importancia. Y, como dice allí, el gobierno es colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que gobiernan entre los dos. Entre el presidente y su equipo, su gabinete, su consejo de ministros por un lado, y por el otro el parlamento junto a su primer ministro. Fíjense que acá puse actualmente, este sería el caso de Francia, en el cual está por un lado el presidente, electo por el voto popular, y por otro lado está el primer ministro que también gobierna, está en el mismo plano de igualdad, solo que a esta persona, a esta figura del primer ministro, no lo votó directamente la gente, sino que lo designó el parlamento, que sí es electo por el voto popular. Es como si pensemos que en Argentina uno vota al presidente y es electo, asume, y por otro lado el Congreso, los diputados y los senadores que nosotros elegimos también designan en este caso a un primer ministro, y los dos tienen el mismo poder, las mismas atribuciones. Por eso hablamos de semipresidencialismo. Existe la figura del presidente, pero no es la figura total, sino que también está opacado, tiene que compartir el gobierno con esta persona, esta figura, la del primer ministro. Bien, y con eso terminamos. Traté de hacerlo lo más rápido posible, lo hice en menos de una hora. Quería terminar porque, bueno, como les dije, para no seguir estirando un poco más los temas, ya estamos nivelados, podríamos decir, repasamos los temas que ya vimos la semana pasada de manera presencial. Ahora completamos esto de manera virtual. Les queda la grabación por si quieren volver a verlo, volver a estudiar.
Y bueno, espero que la semana que viene no haya ningún imprevisto y podamos vernos de forma presencial. Les voy a pedir encarecidamente que puedan asistir la semana que viene, ya que no solo vamos a ver el último tema antes del parcial, sino que también voy a explicarles cómo va a ser el parcial y bueno, cualquier duda o pregunta que tengan respecto a esto. Recuerden que el parcial va a ser todo de ciencias políticas, lo de sociología no, todos los temas de ciencias políticas. Así que bueno, estaría bueno que quienes puedan asistir lo hagan y ya vamos a ir finiquitando un poco la materia. No sé si alguien quiere decirme algo, preguntarme algo, si se entendió todo. De mi parte, estamos. No, profe, voy a leer Está nomás bien, bien profe. y comprender todo lo que explicó. Bueno, buenísimo entonces. Ahora yo termino de subir esto y se los paso. Y bueno, será hasta el jueves que viene, entonces, gente, esperemos de manera presencial. Que tengan Bueno, profe, linda noche, lindo fin de semana. Estamos en contacto. buenas noches. Gracias igualmente, Mi- profe. Gracias, Igualmente profe, para hasta ustedes. luego. Hasta luego. Chao.